La niña llevaba zapatos que no eran del mismo tamaño. Estaba sentada en el inmenso sillón de cuero del vestíbulo. El agua de la lluvia escurría por su abrigo gastado. El Gran Vargas era un monumento de 42 pisos de mármol y cristal. Se alzaba en el corazón de Polanco como una fortaleza de lujo absoluto. Era un lugar diseñado para aislar a sus habitantes de la caótica y vibrante realidad de la Ciudad de México. Joe Vargas cruzó las pesadas puertas giratorias. El aire frío de la tormenta entró con él. Medía 1,88 metros, y sus hombros anchos bloqueaban la luz de las lámparas de araña. Llevaba un traje oscuro, perfectamente cortado, empapado por la lluvia de la capital. En su mandíbula, una cicatriz pálida y gruesa contaba la historia de una vida anterior. Era un recuerdo imborrable de sus primeros años sobreviviendo en las calles de Tepito. Joe era un magnate de bienes raíces, pero su verdadero poder residía en las sombras. Era un hombre de protocolos rígidos, temido por sus enemigos y respetado por los poderosos. Se detuvo en seco al ver la escena frente a la recepción. Santiago, el joven conserje del turno nocturno, sudaba frío bajo su uniforme impecable. Santiago movía las manos con nerviosismo, sin saber qué hacer. Joe se acercó en silencio. Sus pasos no hacían ruido sobre el suelo pulido. Al acercarse, escuchó la voz de la niña. Era un susurro firme, carente de lágrimas o pánico. La niña miraba a Santiago a los ojos con una seriedad impropia de sus 6 años. «No como mucho», le dijo la niña al conserje. «Soy muy fácil de guardar». Joe sintió un golpe frío en el pecho. Las palabras de la niña no eran una súplica infantil. Eran una negociación de supervivencia. La niña apretaba contra su pecho un oso de peluche viejo y descolorido. El oso tenía un ojo chueco y le faltaba parte del relleno. Ella lo sostenía como si fuera su único ancla en el mundo. «Si me dejan quedarme en una esquina, no haré ruido», continuó la niña. «Puedo limpiar el piso». Santiago levantó la vista y vio a Joe. El conserje palideció y dio un paso atrás, tartamudeando una disculpa. «Señor Vargas, lo siento mucho», dijo Santiago. «La dejaron aquí hace 1 hora. Una mujer la trajo, dijo que iba a buscar un taxi y nunca regresó». Joe no miró a Santiago. Sus ojos oscuros estaban fijos en la niña. Ella le devolvió la mirada sin parpadear. «¿Cómo te llamas?», preguntó Joe. Su voz era profunda, áspera, pero extrañamente suave. «Lucía», respondió ella. «Y este es Beto». Joe asintió lentamente. En toda su vida, había manejado crisis millonarias, amenazas de muerte y traiciones políticas. Pero no tenía ningún protocolo para una niña de 6 años que ofrecía su silencio a cambio de refugio. «Llama a Valeria», le ordenó Joe a Santiago sin apartar la vista de Lucía. «Dile que baje de inmediato». Valeria llegó en menos de 3 minutos. Tenía 53 años, sienes plateadas y una elegancia natural que imponía respeto. Era la gerente de operaciones de Joe, la mujer que mantenía su imperio funcionando sin errores. Valeria evaluó la situación en un segundo. No hizo preguntas inútiles. Se acercó a Lucía con movimientos lentos y predecibles, como si se acercara a un ave asustada. «Hola, Lucía», dijo Valeria con voz cálida. «Hace mucho frío aquí abajo. Vamos a buscar algo de comer». Lucía miró a Joe, buscando permiso. Joe asintió una sola vez. La niña se bajó del inmenso sillón, aferrando a su oso de peluche, y siguió a Valeria hacia el ascensor privado. Subieron a los pisos superiores. Joe era dueño de los últimos 6 pisos del edificio. Era un santuario de silencio, arte contemporáneo y vistas panorámicas de la inmensa ciudad iluminada. En la cocina del penthouse, Diego ya estaba trabajando. Diego era el chef privado de Joe, un hombre taciturno originario de Oaxaca. Diego no necesitaba instrucciones. El chef preparó un plato de sopa caliente de fideos y una quesadilla de queso Oaxaca en tortilla de maíz azul. El aroma a maíz tostado y caldo casero llenó el ambiente estéril del comedor. Lucía se sentó a la inmensa mesa de caoba. Comió con una precisión mecánica, sin derramar una sola gota. Joe la observaba desde las sombras del pasillo. Notó algo que le heló la sangre. Lucía solo se comió la mitad de la quesadilla. Envolvió la otra mitad en una servilleta de tela y la guardó discretamente en el bolsillo de su abrigo. Estaba guardando provisiones. Estaba asumiendo que esa podría ser su última comida en días. Joe apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Héctor entró al penthouse en silencio. Era el jefe de seguridad de Joe, un gigante calvo de casi 2 metros de altura
y 115 kilos de peso. Héctor tenía un tatuaje geométrico azteca que le cubría el lado izquierdo del cuello. Su apariencia era aterradora, diseñada para intimidar a los cárteles y a los extorsionadores. El gigante se detuvo al ver a la niña en la mesa. Lucía levantó la vista de su sopa. No gritó, no se escondió. Lucía miró a Héctor, luego miró su tatuaje, y finalmente le ofreció un pequeño asentimiento de respeto. Héctor, el hombre más peligroso de la nómina de Joe, sonrió con una ternura inesperada. «Patrón», dijo Héctor en voz baja, acercándose a Joe, «mis muchachos ya revisaron las cámaras de la calle». «¿Y bien?», preguntó Joe, sin apartar la vista de la niña. «La mujer que la dejó es su tía, Carmen», explicó Héctor. «Rastreé las placas del taxi. Fueron a un departamento en la periferia, cerca de Ecatepec». Joe sintió la tensión en la mandíbula. «¿Fueron a buscarla?» «Sí, patrón», respondió Héctor. «El lugar está vacío. Los vecinos dicen que Carmen debía meses de renta. Empacó todo en bolsas de basura y se fue. Dejó a la niña aquí porque sabía que es el lugar más seguro de la ciudad». Joe cerró los ojos por un segundo. La niña estaba completamente sola. Había sido descartada por la única sangre que le quedaba. «Tenemos que llamar a las autoridades», dijo Valeria, apareciendo junto a Joe. Su voz era firme, pero sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Joe sabía que Valeria tenía razón. Las leyes en México eran estrictas. No podía simplemente quedarse con una niña que apareció en su vestíbulo. «Llama al desarrollo integral de la familia», ordenó Joe, «que envíen a alguien discreto». 2 horas después, Fernanda llegó al penthouse. Era una trabajadora social de las oficinas gubernamentales. Una mujer de unos 40 y tantos años, con zapatos cómodos y un maletín de cuero desgastado. Fernanda se veía exhausta. El sistema de bienestar infantil de la ciudad estaba colapsado, sin fondos y lleno de tragedias diarias. «Señor Vargas», dijo Fernanda, tomando asiento frente a Joe, «agradezco que nos haya llamado. La situación de la menor es clara. Abandono». «¿A dónde la llevarán?», preguntó Joe. Su voz era un bloque de hielo. «A un hogar de acogida temporal», explicó Fernanda, sacando unos formularios. «La familia Navarro. Viven en Naucalpan. Son buena gente. Tienen experiencia con casos de emergencia». Joe miró hacia la sala. Lucía estaba sentada en el sofá, con su abrigo puesto. Había escuchado todo. La niña no lloró. No suplicó quedarse. Simplemente se levantó, alisó su abrigo con las manos pequeñas y caminó hacia Fernanda. «Estoy lista», dijo Lucía. Joe sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La resignación de la niña era la cosa más violenta que había presenciado en su vida. Era la aceptación total de que ella no importaba. Fernanda tomó la mano de Lucía. Caminaron hacia el ascensor. Joe la siguió hasta las puertas de metal. Lucía se giró antes de entrar. Miró a Joe con sus ojos grandes y oscuros. «Gracias por la sopa, señor», dijo la niña. Las puertas del ascensor se cerraron. El penthouse quedó sumido en un silencio sepulcral. Joe se quedó de pie frente al metal frío durante mucho tiempo. Esa noche, Joe no durmió. La lluvia seguía golpeando los inmensos ventanales de su habitación. La Ciudad de México se extendía bajo él como un océano de luces amarillas y sombras profundas. Se sirvió un vaso de mezcal, pero no lo bebió. El vaso descansaba sobre el escritorio de cristal mientras él miraba la oscuridad. Su mente era un campo de batalla. Recordaba su propia infancia. Recordaba el hambre, el frío, la sensación de ser invisible en una ciudad de 20 millones de personas. Él había sobrevivido volviéndose duro, volviéndose despiadado. Había construido un imperio sobre los secretos y las debilidades de otros hombres. Pero esa niña, con sus zapatos desiguales y su oso tuerto, había atravesado todas sus defensas en una sola noche. A las 6 de la mañana, Joe tomó su teléfono, marcó un número que rara vez usaba para asuntos personales. Ignacio contestó al tercer tono. Era el abogado corporativo de Joe, un hombre cínico, brillante y extremadamente caro, que operaba desde una oficina de cristal en Santa Fe. «Dime que alguien está intentando robarte un edificio, Joe», dijo Ignacio con voz ronca por el sueño. «Quiero adoptar a una niña», dijo Joe. Hubo un largo silencio en la línea. Ignacio tosió, aclarando su garganta. «Joe, el sistema de adopción en este país es un laberinto burocrático diseñado para romper el espíritu humano», advirtió el abogado. «Y tú no eres exactamente el candidato ideal para el Estado. Eres soltero, tienes un historial oscuro,
y tus negocios operan en zonas grises. No te pago para que me leas mis defectos, Ignacio, respondió Joe, su voz bajando una octava. Te pago para que encuentres la puerta en ese laberinto. Y si no hay puerta, te pago para que rompas la pared. Entendido, suspiró Ignacio. Empezaré a mover los hilos, pero prepárate. Van a investigar cada rincón de tu vida. Joe colgó el teléfono. Sabía que la batalla acababa de empezar. Durante las siguientes semanas, el penthouse comenzó a cambiar de manera sutil pero innegable. Valeria y Diego iniciaron una rebelión silenciosa contra la esterilidad del lugar. Un martes, Joe notó que las pesadas cortinas grises de la sala de estar habían sido reemplazadas por unas de un tono amarillo suave. Dejaban entrar la luz del sol de la mañana. Un jueves, encontró un menú escrito a mano con crayones de colores pegado en la puerta del refrigerador de acero inoxidable. Diego había diseñado opciones infantiles, mini molletes, taquitos de pollo, fruta picada en forma de estrellas. Y en la habitación de invitados, la más grande y luminosa del piso, apareció una lámpara en forma de luna. Valeria la había colocado sobre la mesa de noche, proyectando un brillo cálido y seguro. Estaban preparando el nido. Todos en el Gran Vargas sabían que Lucía pertenecía allí. El primer gran obstáculo llegó un mes después. Fernanda, la trabajadora social, programó una visita de evaluación al penthouse. Joe la recibió en la sala principal. Fernanda se sentó en el sofá de diseñador, luciendo incómoda rodeada de tanto lujo. Abrió su carpeta. Señor Vargas, seré directa, comenzó Fernanda. He revisado su expediente. Su riqueza es innegable. Podría darle a esta niña el mundo entero, pero el dinero no es lo único que evaluamos. Joe se sentó frente a ella. Mantuvo una postura relajada, pero sus ojos estaban fijos en los de la mujer. Hay rumores sobre usted, continuó Fernanda, tragando saliva. Rumores sobre cómo construyó su fortuna. Sobre sus conexiones. El Estado necesita saber que Lucía estará en un entorno seguro, no en el centro de una guerra de poder. Joe guardó silencio por un momento. No iba a mentirle a esta mujer. Ella estaba tratando de proteger a la niña, y él respetaba eso. Señorita Fernanda, dijo Joe, inclinándose ligeramente hacia adelante, no soy un hombre bueno. He hecho cosas en las sombras de esta ciudad que no me enorgullecen. He roto a hombres que intentaron romperme a mí. Fernanda apretó su bolígrafo, visiblemente tensa. Pero este mundo es un lugar oscuro, continuó Joe, su voz resonando en la inmensa sala. Y Lucía ya conoce esa oscuridad, conoce el abandono, conoce el hambre. Joe señaló hacia los ventanales, hacia la ciudad infinita. Ella no necesita un santo, dijo Joe, necesita un muro. Necesita a alguien que se pare entre ella y el resto del mundo, y diga que por aquí no pasa nadie. Yo soy ese muro. Fernanda lo miró a los ojos durante un largo minuto. Vio la cicatriz en su mandíbula. Vio la intensidad inquebrantable de su mirada. Finalmente, asintió lentamente y anotó algo en su carpeta. Las visitas supervisadas comenzaron la semana siguiente. Lucía llegaba al penthouse los sábados por la tarde, acompañada por Fernanda. La primera vez que Lucía regresó, se quedó de pie en el vestíbulo del ascensor, aferrando a su oso Beto. Miraba el inmenso espacio con cautela. Joe no la presionó. Se sentó en un sillón a leer documentos, dejándola explorar a su propio ritmo. Fue Diego quien rompió el hielo. El chef salió de la cocina con un plato de galletas de nuez recién horneadas. El olor a mantequilla y azúcar tostada llenó el aire. Lucía se acercó a la isla de la cocina. Diego le ofreció una galleta sin decir una palabra. Ella la tomó, le dio un pequeño mordisco y cerró los ojos. Una minúscula sonrisa apareció en su rostro. Con el paso de las semanas, la niña comenzó a reclamar su espacio. Sus pasos ya no eran silenciosos. A veces, se escuchaba su risa contenida resonando en los pasillos de mármol. Héctor, el gigante de seguridad, se convirtió en su compañero de juegos favorito. Joe los observaba desde su despacho. Héctor estaba sentado en el suelo del pasillo, con las piernas cruzadas, luciendo ridículamente grande. Estaba jugando a las cartas con Lucía. El hombre más temido de Polanco estaba perdiendo a propósito en un juego de memoria. Lucía levantaba 2 cartas iguales y soltaba una carcajada cristalina. «Te gané otra vez, señor Héctor», decía la niña, apilando sus cartas. «Es usted muy astuta, señorita Lucía».
respondía el gigante, frotándose la cabeza calva con falsa frustración. No sé cómo lo hace. Una tarde de lluvia, similar a la noche en que se conocieron, Lucía caminó hacia el despacho de Joe. La puerta estaba abierta. Joe estaba revisando unos contratos, pero dejó el bolígrafo de inmediato al verla entrar. Lucía se acercó a su escritorio. Llevaba una hoja de papel en la mano. Se la entregó sin decir una palabra y retrocedió un paso. Joe tomó el papel. Era un dibujo hecho con crayones. En el centro de la hoja había una figura alta, dibujada con trazos fuertes. La figura tenía una línea roja en la mejilla, una cicatriz. A su lado, sosteniendo su mano, había una figura más pequeña, y junto a la figura pequeña, un oso de peluche con un ojo más grande que el otro. Arriba, en letras irregulares pero firmes, decía la palabra papá. Joe sintió un nudo en la garganta que amenazaba con asfixiarlo. Miró el dibujo y luego miró a la niña. ¿Te gusta?, preguntó Lucía en un susurro, jugando con el borde de su suéter. Joe tuvo que tragar saliva 2 veces antes de poder hablar. «Es la cosa más valiosa que me han dado en toda mi vida», respondió Joe. Su voz temblaba ligeramente. Abrió el cajón superior de su escritorio de caoba. Sacó un marco de plata que contenía un viejo mapa de la ciudad. Sacó el mapa, colocó el dibujo de Lucía en el marco y lo puso en el centro de su escritorio. Lucía sonrió, una sonrisa completa y radiante, y salió corriendo del despacho para buscar a Diego. Joe se quedó solo, mirando el dibujo. Sabía en ese momento que quemaría la ciudad entera hasta los cimientos antes de permitir que alguien la alejara de él. Y la prueba de ese juramento llegó 3 días después. Rafael era un empresario de nivel medio con conexiones peligrosas. Operaba en los límites de la legalidad, moviendo mercancías a través del puerto de Veracruz. Rafael necesitaba que Joe firmara unos permisos de uso de suelo para un proyecto logístico masivo. Joe se había negado. El proyecto era sucio y atraería la atención del gobierno federal. Rafael solicitó una reunión urgente. Llegó al Gran Vargas acompañado de 2 guardaespaldas. Héctor los desarmó en el vestíbulo antes de permitir que Rafael subiera al despacho. Rafael entró con una sonrisa grasienta. Llevaba un traje caro pero mal ajustado. Se sentó frente a Joe sin ser invitado. «Joe, amigo mío», comenzó Rafael, extendiendo las manos. «Creo que podemos llegar a un acuerdo con esos permisos. Todos podemos ganar mucho dinero». «Mi respuesta sigue siendo no, Rafael», dijo Joe con frialdad. «El riesgo es inaceptable. Busca otro terreno». La sonrisa de Rafael desapareció. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «He escuchado cosas interesantes últimamente, Joe», dijo Rafael. «Cosas sobre una niña, una huérfana, que estás intentando adoptar». El aire en el despacho pareció congelarse. Joe no movió un solo músculo. Sus ojos se clavaron en Rafael con la intensidad de un depredador calculando la distancia hacia la yugular de su presa. «Tengo amigos en el gobierno», continuó Rafael, ignorando el peligro inminente. «Amigos en los juzgados familiares. Sería una verdadera tragedia que el juez recibiera un informe anónimo sobre tus actividades pasadas. Un informe que declarara que tu hogar no es apto para una menor». Rafael se recostó en la silla, luciendo satisfecho. «Firma los permisos, Joe, y tu pequeño problema familiar desaparecerá. Todos felices». Joe se quedó en absoluto silencio. No gritó, no amenazó, no golpeó la mesa. Ese silencio era la razón por la que Joe Vargas era una leyenda en el inframundo de la ciudad. Era el silencio antes de la ejecución. Joe tomó su bolígrafo de plata. Lo giró lentamente entre sus dedos. «Tienes 48 horas para liquidar tus activos en Veracruz», dijo Joe. Su voz era tan baja que Rafael tuvo que inclinarse para escucharlo. «¿Qué?», preguntó Rafael, confundido. 48 horas, repitió Joe. «Después de eso, voy a congelar tus cuentas a través de mis socios en el Banco Central. Voy a enviar los registros de tus contenedores fantasmas a la Marina. Y voy a comprar la deuda de tu empresa matriz y la voy a ejecutar en un solo día». Rafael palideció. El sudor comenzó a formarse en su frente. «Estás loco», balbuceó Rafael. «Perderás millones si haces eso». «No me importa el dinero», dijo Joe, poniéndose de pie. Su inmensa figura proyectaba una sombra sobre Rafael. «Me importa mi familia, y acabas de amenazarla». Joe caminó hacia la puerta y la abrió. Héctor estaba parado afuera, esperando. «Acompaña al señor a la salida»,
ordenó Joe, y asegúrate de que nunca vuelva a pisar esta ciudad. Rafael salió del despacho temblando. Sabía que estaba arruinado. Sabía que Joe no hacía amenazas vacías. Joe cerró la puerta. Caminó hacia el baño privado de su despacho. Abrió la llave del lavabo de mármol y dejó correr el agua fría. Se lavó las manos con fuerza. Quería quitarse la suciedad de ese encuentro. Quería mantener la violencia de su mundo lejos de las paredes de su hogar. Al salir del baño, encontró a Lucía de pie en el pasillo. Llevaba su pijama de estrellas y abrazaba a Beto. ¿Ese hombre malo se fue?, preguntó la niña. Sus ojos reflejaban una comprensión profunda del peligro. Ella conocía a los hombres malos. Había crecido rodeada de ellos antes de llegar al hotel. Joe se arrodilló frente a ella. Quedó a la altura de sus ojos. Sí, pequeña, respondió Joe suavemente. Se fue. Ya está arreglado. Preguntó Lucía. ¿Arreglado del todo? Joe le acarició el cabello con una mano grande y cálida. Está arreglado del todo, le aseguró. Nadie va a lastimarte. Nunca. Lucía asintió, satisfecha con la respuesta. Bostezó, se dio la vuelta y caminó de regreso a su habitación, arrastrando los pies sobre el mármol. Joe la vio alejarse. La maquinaria de su imperio ya estaba en movimiento para destruir a Rafael. El día de la audiencia final amaneció despejado. La tormenta que había azotado la ciudad durante días finalmente había cedido. El juzgado familiar estaba en un edificio gris y burocrático en el centro de la ciudad. Olía a cera para pisos, papel viejo y desesperación. Joe vestía su mejor traje. A su lado estaba Ignacio, el abogado, revisando una montaña de documentos. Fernanda, la trabajadora social, estaba sentada en la fila de atrás, observando en silencio. El juez Quiroga entró a la sala. Era un hombre mayor, estoico y sabio. Había visto lo peor de la humanidad en esa sala del tribunal. Quiroga se sentó, se ajustó los lentes y abrió el expediente de Joe. Leyó en silencio durante varios minutos. El sonido de las páginas pasando era lo único que se escuchaba en la sala. Señor Vargas, habló finalmente el juez Quiroga. Su expediente financiero es impecable, sus referencias son sólidas, pero su historial personal es complicado. El juez se quitó los lentes y miró directamente a Joe. He visto a hombres ricos adoptar niños como si fueran trofeos, continuó el juez. He visto a familias perfectas en el papel de volver a los niños cuando se dan cuenta de que están rotos por el trauma. ¿Por qué quiere usted a esta niña? Joe se puso de pie. No miró a su abogado. No miró sus notas. Su señoría, comenzó Joe, su voz resonando con una honestidad cruda. No le ofrezco a Lucía una familia perfecta. No tengo una esposa. No tengo un hogar tradicional en los suburbios. Joe apoyó las manos en la mesa de madera. Pero sé lo que es no tener a nadie en este mundo, dijo Joe. Sé lo que es que la ciudad te trague vivo. Lucía llegó a mí buscando un rincón donde esconderse. Yo le ofrezco mucho más que eso. Le ofrezco estabilidad absoluta. Le ofrezco mi vida entera como escudo. El juez Quiroga sostuvo la mirada de Joe. Buscaba cualquier rastro de falsedad, cualquier indicio de arrogancia. No encontró ninguno. Solo vio a un hombre dispuesto a dar la vida por una niña que no compartía su sangre. Quiroga asintió lentamente. Tomó su bolígrafo y firmó el documento final. La adopción es definitiva, declaró el juez, golpeando el mazo de madera. Felicidades, señor Vargas. Es usted padre. Joe sintió que el peso de 1000 toneladas desaparecía de sus hombros. Ignacio le dio una palmada en la espalda. Fernanda sonrió desde la fila de atrás, secándose una lágrima discreta. El viaje en auto hacia Naucalpan pareció durar una eternidad. El tráfico de la ciudad era denso, pero a Joe no le importó. Llegaron a la casa beige de la familia Navarro. Era una casa modesta, limpia y llena de ruido de otros niños. Lucía estaba sentada en el pequeño porche delantero. Tenía su abrigo puesto y su pequeña maleta a su lado. Beto el oso estaba firmemente sujeto bajo su brazo. Cuando vio el auto negro de Joe detenerse, se puso de pie. Joe bajó del auto. Caminó hacia ella. La señora Navarro salió a despedirse, sonriendo con ternura. ¿Nos vamos a casa?, preguntó Lucía. Joe se arrodilló frente a ella. Le ofreció su mano. Nos vamos a casa, confirmó Joe. Lucía tomó su mano. Sus dedos pequeños se entrelazaron con los de él. Por primera vez desde que la conoció, Lucía no caminaba con la cautela de un animal asustado. Caminaba con la seguridad de alguien que sabe que pertenece a un lugar.
El viaje de regreso a Polanco fue silencioso, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio tenso de la supervivencia. Era el silencio pacífico de la seguridad. Lucía miraba por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban como estrellas fugaces. De repente, Joe escuchó un sonido suave. Miró por el espejo retrovisor. Lucía estaba sonriendo. Era una sonrisa genuina, relajada. Estaba tarareando una canción que Diego le había enseñado en la cocina. Llegaron al Gran Vargas. Las puertas giratorias de cristal brillaban en la noche. Santiago, el conserje, estaba en su puesto. Esta vez, no sudaba de nervios. Cuando vio entrar a Joe y a Lucía, Santiago les ofreció una sonrisa amplia y sincera. «Bienvenida a casa, señorita Lucía», dijo Santiago, inclinando ligeramente la cabeza. «Gracias, Santiago», respondió la niña con naturalidad. Subieron al ascensor privado. Las puertas se cerraron y comenzaron a ascender hacia el penthouse. 42 pisos por encima del ruido, de la furia y del peligro de la ciudad. Las puertas se abrieron. El penthouse los recibió con una calidez abrumadora. El olor a enchiladas suizas y chocolate caliente flotaba en el aire. Diego estaba en la cocina, terminando de preparar la cena de celebración. Valeria estaba en la sala, arreglando un ramo de flores frescas en la mesa de centro. Héctor estaba de pie cerca de la ventana, vigilando la ciudad, pero se giró y sonrió ampliamente al ver a la niña. Lucía soltó la mano de Joe. Corrió hacia la cocina para ver qué había preparado Diego. Su risa llenó el inmenso espacio, rebotando en el mármol y el cristal. Joe se quedó de pie en el vestíbulo. Observó la escena frente a él. Vio las cortinas amarillas. Vio el menú escrito con crayones. A lo lejos, a través del pasillo, pudo ver el brillo suave de la lámpara de luna en la habitación de Lucía. El Gran Vargas ya no era un hotel. Ya no era una fortaleza estéril diseñada para mantener el mundo afuera. Joe se quitó el saco. Aflojó su corbata. Sintió una paz profunda que nunca había conocido en sus 40 años de vida. Había pasado décadas construyendo un imperio de concreto y poder. Había acumulado riqueza y terror a partes iguales. Pero al final, su mayor victoria no fue un edificio, ni un contrato, ni la destrucción de un enemigo. Su mayor victoria fue una niña de 6 años con zapatos desiguales, y un oso tuerto, que le enseñó que la familia no se hereda. La familia es una elección que se hace todos los días. Joe caminó hacia la cocina, siguiendo el sonido de la risa de su hija. Estaba en casa,